Mi nombre es Daniel, y he pasado los últimos meses tratando de olvidar lo que sucedió aquella noche. Decidí escribir esta historia con la esperanza de que ponerlo en palabras me ayude a encontrar algo de paz. Nunca he sido supersticioso ni creyente en lo paranormal, pero lo que viví en ese motel me ha dejado con más preguntas que respuestas. Era una noche lluviosa de octubre cuando mi coche se descompuso en una carretera secundaria en medio de la nada. No había señal de celular y, con la oscuridad cerrándose a mi alrededor, decidí caminar hasta el motel que había visto unos kilómetros atrás. Estaba empapado cuando llegué al Motel del Sol. Parecía un lugar bastante típico, tal vez algo pasado de moda, pero en ese momento solo quería un lugar seco donde pasar la noche. Entré en la recepción y toqué el timbre en el mostrador. Una mujer de mediana edad, con una expresión cansada y un aire indiferente, salió de una puerta trasera. Le expliqué mi situación y, sin muchas palabras, me entregó la llave de la habitación 14. «Es la última del pasillo», dijo antes de desaparecer nuevamente por la puerta. El pasillo era largo y mal iluminado, con una alfombra descolorida que probablemente no había sido cambiada en décadas. Al abrir la puerta de mi habitación, me recibió un olor a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. La habitación era pequeña y sencilla. Una cama, una mesita de noche con una lámpara, un armario y un baño diminuto. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama, agotado. Pasaron unos minutos antes de que empezara a escuchar los primeros sonidos. Al principio pensé que era el viento o la vieja tubería del motel, pero pronto me di cuenta de que eran pasos lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo justo afuera de mi habitación. Me levanté y miré por la mirilla, pero no vi nada. La sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Decidí tomar una ducha para intentar relajarme. El agua caliente me ayudó a despejar la mente, pero justo cuando me estaba enjabonando, escuché un ruido fuerte, como si algo hubiera caído en la habitación. Salí de la ducha, me envolví en una toalla y abrí la puerta del baño. La lámpara de la mesita de noche estaba en el suelo, hecha pedazos. Mi primer instinto fue pensar que me la había tirado yo mismo al entrar, pero el sonido había sido mucho más fuerte. Me agaché para recoger los fragmentos cuando un golpe seco resonó en la puerta de mi habitación. Me levanté de golpe, el corazón latiéndome a 1000 por hora. «¿Quién está ahí?», grité, pero no obtuve respuesta. Me acerqué lentamente a la puerta y con cierta reticencia la abrí. El pasillo estaba vacío, pero un frío inexplicable llenó la habitación. Cerré la puerta y traté de calmarme, diciéndome que probablemente solo eran mis nervios jugándome una mala pasada. Me vestí rápidamente y me metí bajo las sábanas, decidido a dormir. Sin embargo, no pude pegar un ojo. A cada rato, escuchaba pasos, susurros inaudibles y golpes suaves en las paredes. Intenté llamar a la recepción, pero el teléfono de la habitación no funcionaba. Mi celular seguía sin señal, así que me resigné a esperar hasta la mañana. Hacia las 3 de la madrugada, el sonido de algo arrastrándose por el suelo me hizo saltar de la cama. Encendí la lámpara de la mesita, que ahora estaba misteriosamente de vuelta en su lugar, y miré alrededor. Nada. Sin embargo, el ruido continuaba, provenía del armario. Mi instinto me decía que no lo abriera, pero no podía simplemente ignorarlo. Con pasos temblorosos me acerqué, y con la mano temblorosa abrí la puerta del armario. Estaba vacío, pero el ruido cesó instantáneamente. Cerré la puerta y me giré para volver a la cama cuando sentí una corriente de aire frío en mi nuca. Alguien susurró mi nombre. No había nadie en la habitación, pero el susurro fue tan claro como si alguien estuviera justo detrás de mí. Salí corriendo de la habitación, sin siquiera pensar en llevarme mis cosas. El pasillo estaba iluminado por una luz tenue, parpadeante. Corrí hacia la recepción, pero la mujer ya no estaba. El lugar estaba desierto. Salí al estacionamiento y vi un coche estacionado a unos metros de donde el mío se había averiado. Me acerqué esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme, pero el coche estaba vacío y parecía abandonado. Decidí volver a la carretera y caminar hasta encontrar ayuda, pero a mitad de camino, la lluvia se intensificó y no tuve más opción que regresar al motel. Cuando entré nuevamente, el ambiente parecía aún más pesado. Volví a la recepción
Y esta vez, la mujer estaba ahí, como si nunca se hubiera ido. «Necesito una linterna o algo», le dije con la voz entrecortada. «Hay algo raro en mi habitación». Ella me miró fijamente, como si estuviera viendo a través de mí. Luego, sin decir una palabra, me entregó una linterna. Regresé a mi habitación, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me fuera. Encendí la linterna y revisé cada rincón, pero no encontré nada inusual. Me senté en la cama, agotado y confundido. Fue entonces cuando lo vi. En la pared opuesta, una sombra que no correspondía a ningún objeto en la habitación. Se movía lentamente, como si estuviera viva. La linterna comenzó a parpadear y finalmente se apagó. Me quedé en la oscuridad, paralizado por el miedo. De repente sentí una mano helada agarrar mi tobillo. Grité y pateé, pero no había nadie. La puerta del baño se cerró de golpe y el espejo se cubrió de vapor, aunque el agua no estaba corriendo. Corrí hacia la puerta de la habitación y, al abrirla, encontré el pasillo completamente oscuro. Escuché risas y susurros a mi alrededor. Finalmente, llegué a la recepción una vez más, pero esta vez, la mujer no estaba sola. Un hombre alto, con una expresión severa, estaba de pie junto a ella. Me miraron con una mezcla de lástima y aburrimiento. «Necesito salir de aquí», les dije con la voz quebrada. El hombre asintió lentamente. «Ya es muy tarde para eso», respondió. Me desmayé ahí mismo, exhausto y aterrorizado. Cuando desperté, estaba en la habitación, pero todo parecía diferente. El olor a humedad había desaparecido y la luz del sol entraba por la ventana. Salí de la cama y noté que todas mis cosas estaban perfectamente colocadas. Era como si la noche anterior no hubiera sucedido. Salí de la habitación y encontré a la mujer de la recepción en el pasillo. «¿Estás bien?», me preguntó con una voz amable, completamente diferente de la noche anterior. Le conté lo que había sucedido, pero ella me miró con incredulidad. «Debe haber sido un mal sueño», dijo finalmente. Recogí mis cosas y dejé el motel tan rápido como pude. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi al hombre alto observándome desde la entrada, con esa misma expresión severa. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente sucedió en el Motel del Sol. Intenté buscar información sobre el lugar, pero no encontré nada fuera de lo común. Ninguna historia de terror, ninguna leyenda local. Pero cada vez que pienso en esa noche, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Qué era ese lugar? ¿Quiénes eran esas personas? No tengo respuestas, y tal vez nunca las tendré. Solo sé que, desde entonces, he evitado los moteles y las carreteras solitarias. No puedo sacudirme la sensación de que algo sigue observándome, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Me llamo Ana, y nunca pensé que lo que se suponía iba a ser un simple viaje de trabajo se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó cuando me asignaron cubrir un evento en una pequeña ciudad a la que nunca había ido. Decidí conducir hasta allí para disfrutar del paisaje y tomarme un tiempo para mí. Sin embargo, una tormenta inesperada me obligó a buscar refugio antes de llegar a mi destino. Fue entonces cuando encontré el motel nublado. Desde fuera, el motel parecía un lugar decente. Tal vez no el más moderno, pero lo suficientemente acogedor para pasar la noche. Aparqué mi coche y corrí hacia la recepción para evitar mojarme más de lo que ya estaba. El recepcionista, un hombre mayor con una expresión afable, me recibió con una sonrisa. «Buenas noches. ¿Necesita una habitación?», me preguntó con una voz tranquila. «Sí, por favor. Solo por esta noche», respondí, agradecida por la calidez del lugar. Me entregó la llave de la habitación 9 y me deseó una buena estancia. La habitación estaba al final de un pasillo largo y alfombrado. Al abrir la puerta, me encontré con un espacio sencillo pero limpio. Una cama, una mesa con una lámpara, un armario y un baño pequeño. Me sentí aliviada y empecé a acomodarme. Después de una ducha caliente, me metí en la cama con la intención de dormir. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a escuchar ruidos extraños. Era un golpeteo suave,
como si alguien estuviera tocando con los dedos en la pared. Al principio pensé que era solo la tubería, pero el ritmo era demasiado constante y humano. Decidí ignorarlo y cerrar los ojos, esperando que cesara. El golpeteo continuó y se hizo más fuerte, esta vez acompañado de un susurro apenas audible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me levanté y caminé hasta la pared de la que provenían los sonidos. Pegué la oreja y pude escuchar claramente una voz, aunque no podía entender lo que decía. Desconcertada y con el corazón en la garganta, me alejé de la pared y me dirigí a la recepción. El pasillo estaba oscuro y, mientras caminaba, sentía que alguien me seguía, aunque cada vez que miraba hacia atrás, no veía a nadie. Finalmente, llegué a la recepción y encontré al recepcionista leyendo un libro. ¿Hay alguien más hospedado aquí?, le pregunté, tratando de mantener la calma. «Somos pocos esta noche», respondió con una sonrisa. «¿Por qué lo preguntas?» «Creo que escuché a alguien en la habitación contigua», expliqué, aunque me sentía un poco tonta al decirlo. El recepcionista frunció el ceño. «Eso es imposible. La habitación 8 está vacía». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Pero escuché voces y golpes en la pared», insistí. «Le aseguro que no hay nadie», dijo, pero su sonrisa se había desvanecido. Tal vez solo sea su imaginación. Regresé a mi habitación sintiéndome más confundida que antes. Decidí intentar dormir de nuevo, pero los ruidos continuaron. Esta vez, el golpeteo fue reemplazado por el sonido de pasos en el techo. Parecía que alguien caminaba directamente sobre mi habitación. No podía entender cómo era posible, ya que mi cuarto estaba en la planta baja y no había un segundo piso. Me levanté y, con la linterna de mi teléfono, inspeccioné cada rincón de la habitación. Al abrir el armario, descubrí algo que me hizo retroceder horrorizada. Había una trampilla en el suelo, medio oculta por una alfombra. Era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera pasar a través de ella. Tomé una decisión impulsiva y, con mucho cuidado, abrí la trampilla. Una escalera descendía a lo que parecía ser un sótano. Bajé con la linterna temblando en mi mano, esperando encontrar una explicación lógica. El sótano era frío y húmedo, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. Al fondo, una luz parpadeante llamó mi atención. Me acerqué lentamente y encontré una habitación secreta, iluminada por una sola bombilla. En el centro, una vieja mesa con varios objetos extraños, fotografías antiguas, velas apagadas y lo que parecía ser un diario. Lo abrí y comencé a leer. El diario pertenecía a una mujer llamada Clara, que había sido huésped del motel muchos años atrás. Sus entradas hablaban de ruidos similares a los que yo había escuchado, de voces susurrantes y de pasos en el techo. Clara estaba convencida de que el motel estaba embrujado, pero lo más perturbador fue la última entrada. Decía: «Descubrí la verdad. No puedo quedarme aquí. Si alguien lee esto, salga de este lugar antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi la figura del recepcionista, pero algo en su mirada había cambiado. Su expresión ya no era afable, era fría y calculadora. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. Corrí hacia la escalera, subí de vuelta a mi habitación y cerré la trampilla. Sin pensarlo dos veces, tomé mis cosas y salí del motel. Al llegar al coche, miré una última vez hacia atrás y vi al recepcionista observándome desde la entrada, con esa misma expresión inquietante. Conduje toda la noche hasta llegar a la ciudad. Al día siguiente reporté lo sucedido a las autoridades locales, pero cuando volvieron conmigo, el motel Nublado estaba cerrado y parecía abandonado desde hacía años. No había señales del recepcionista ni de la habitación secreta. Aún hoy, no puedo explicar lo que pasó en el motel Nublado. Los ruidos, las voces, la trampilla en el armario, todo parece un sueño perturbador. Pero el diario de Clara y la mirada del recepcionista son pruebas de que algo siniestro habita en ese lugar. Quizás nunca sepamos la verdad, pero una cosa es segura: jamás volveré a poner un pie en un motel. Me llamo Javier y lo que voy a contar me ha perseguido desde aquella noche. Hace 6 meses me dirigía a casa después de un largo viaje de negocios. Era una noche oscura y lluviosa,
y después de conducir durante horas, decidí que era más seguro detenerme y descansar. Encontré un motel de carretera, El Refugio, que parecía un lugar decente para pasar la noche. Al llegar a la recepción, me recibió un hombre de aspecto cansado, con una barba desaliñada y ojos hundidos. Se presentó como Tomás, y después de una breve charla, me entregó la llave de la habitación 7. «Disculpe el desorden», dijo con una sonrisa forzada. «Estamos renovando algunas habitaciones». Asentí y me dirigí a mi habitación. El pasillo estaba mal iluminado y el papel pintado se despegaba en varios lugares. La habitación era pequeña, con una cama doble, una mesita de noche y un baño. Me dejó una sensación de dejadez, pero estaba demasiado cansado para preocuparme por ello. Dejé mi maleta en el suelo y me desplomé en la cama, esperando poder dormir unas horas antes de continuar mi viaje. Pasaron unos minutos antes de que empezara a escuchar ruidos extraños. Al principio pensé que era el viento golpeando las ventanas, pero pronto me di cuenta de que eran pasos suaves y lentos que parecían provenir del pasillo. Me levanté y abrí la puerta para investigar, pero no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Regresé a la cama tratando de no darle importancia. Sin embargo, los pasos continuaron, y esta vez se acompañaron de susurros. No podía entender lo que decían, pero el tono era perturbador. Me levanté nuevamente y salí al pasillo. Decidí ir a la recepción para ver si Tomás sabía algo. Cuando llegué a la recepción, encontré a Tomás medio dormido detrás del mostrador. «Disculpe, ¿pero hay alguien más alojado aquí esta noche?», pregunté, tratando de sonar calmado. Tomás me miró con los ojos entrecerrados. «No, eres el único huésped. ¿Por qué lo preguntas?». «Creo que escuché pasos y susurros en el pasillo», le expliqué, esperando que tuviera una explicación razonable. «Debe ser el viento», respondió, aunque su expresión mostraba una leve preocupación. «Este lugar puede ser ruidoso con mal tiempo». Regresé a mi habitación sintiéndome inquieto. Me recosté en la cama y cerré los ojos, intentando dormir, pero los susurros continuaron, ahora más intensos. Parecían venir de todas direcciones. Finalmente, no pude soportarlo más y decidí buscar el origen del sonido. Abrí la puerta del baño y, para mi sorpresa, encontré una puerta oculta detrás de la cortina de la ducha. Estaba entreabierta y parecía llevar a otra parte del motel. Armándome de valor, empujé la puerta y descubrí una escalera que descendía a un sótano. Encendí la linterna de mi teléfono y bajé con cuidado. El sótano estaba oscuro y lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. Mientras avanzaba, los susurros se volvieron más claros. Eran voces de diferentes personas, algunas llorando, otras riendo de manera inquietante. En el fondo del sótano encontré una puerta de metal medio oxidada. La abrí lentamente y me encontré en una especie de sala de estar antigua, con muebles viejos y una chimenea apagada. En el centro de la sala había una mesa con varias fotografías esparcidas. Me acerqué para verlas y sentí un escalofrío al reconocer los rostros en las fotos. Eran antiguos huéspedes del motel. Sus rostros mostraban expresiones de terror. De repente escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a Tomás. Su expresión ahora era fría y calculadora. «No deberías estar aquí», dijo con voz grave. Intenté salir corriendo, pero Tomás me alcanzó y me agarró del brazo. «¡Déjame ir!», grité, tratando de liberarme. «No entiendes», murmuró. «Este lugar tiene sus reglas, y tú las has roto». Logré zafarme y corrí hacia las escaleras. Subí tan rápido como pude y me dirigí a la recepción. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente las llaves de mi coche. Las encontré y salí corriendo al estacionamiento. Cuando encendí el motor, miré una última vez hacia el motel y vi a Tomás de pie en la entrada, observándome con esos ojos oscuros. Pisé el acelerador y no me detuve hasta llegar a la siguiente ciudad. Al día siguiente, intenté buscar información sobre el motel El Refugio. Lo que encontré fue inquietante. Hace años, el motel había sido cerrado después de una serie de desapariciones misteriosas. Nadie sabía qué había pasado realmente, pero los rumores hablaban de una presencia oscura que acechaba el lugar. Desde entonces,
He evitado las carreteras solitarias y los moteles de aspecto sombrío. No puedo olvidar los susurros ni los rostros en las fotografías. Y aunque nunca entendí del todo lo que sucedió esa noche, sé que algo siniestro reside en el motel, el refugio, un secreto que nunca debería haber sido descubierto. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.